segunda carta de Pablo a los Corintios. Para los que no vinieron, que están en sus casas, que nos están viendo por las redes, que nos están escuchando a través de la radio, también le invitamos a estar pendiente. Capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el verso 14 en adelante, donde dice de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o en qué concuerdan Cristo y Belial? Belial está hablando del diablo, Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Leemos de nuevo el verso 14. No os unáis en yugo desigual. Y hace referencia con los incrédulos. Ahora, por supuesto, cuando ampliamos esto, abrimos el compás, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de yugos desiguales. Según la cultura hebrea y según lo que ellos, de donde Pablo toma este principio, habían ciertas leyes, ciertas ordenanzas de parte del Creador que regulaban estas cosas, y que aún mandamientos directos a la nación de Israel con respecto a este tema. Pero vamos primeramente a lo que era la práctica de los animales, o lo que era en cuanto a los animales. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Miremos lo que dice la escritura aquí en el verso 10, donde hay una ordenanza de parte del Creador al pueblo de Israel que trabajaba en la tierra. Mire lo que dice el verso 10. Dice: no ararás con el buey y con el asno juntamente. Es decir, le estaba diciendo que no debían arar la tierra colocando un buey y colocando al lado un asno. La orden de parte del Creador era que no debían labrar la tierra. ¿Por qué? Porque eran yugos desiguales. No iban a caminar de la manera igual y no iban a hacer el trabajo de la manera correcta, y el que iba a ser más afectado en ese aspecto era el burro, porque él iba a buscar la manera de salir de ese yugo. En este aspecto, el Señor le da mandamiento al pueblo de Israel que no debían unirse en yugos en ese aspecto para labrar la tierra, un buey y un asno. ¿Por qué? Porque representaban un yugo desigual y no iban a hacer el trabajo de la manera correcta. Ahora, cuando Pablo toma esta escritura en 2 de Corintios capítulo 6 y hace referencia de no unirse en yugo desigual, estaba hablando de la práctica que el pueblo de Israel tenía por costumbre hacer, y era colocar dos bueyes para labrar la tierra.
Colocaban una pieza de madera en el cuello de los bueyes y algo que los agarraba por la parte de abajo, que era el cuello, para que se mantuvieran unidos. Y en el caso de que si había un buey viejo y el otro era joven, el buey viejo era el que llevaba las riendas y lo guiaba al buey joven, iba haciendo e iba formando al buey joven. Así que esta práctica donde Pablo toma este principio para llevarlo a lo espiritual, y que enseña en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, indicando de que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora quiero abrir aquí el compás. No estamos en contra de nadie, simplemente estoy enseñando lo que está en la palabra del Señor. Eso es lo que estoy haciendo, lo que la Biblia dice. Cuando hablamos de un yugo desigual, por supuesto hace referencia con los incrédulos o los no creyentes, los que no tienen a Cristo en el corazón. Pero cuando hablamos de desigual, la misma palabra lo indica, que no son iguales. Y que cuando habla de no ser iguales, que no piensan igual, no tienen la misma dirección, no están viendo las mismas cosas, no son iguales. Por eso toma allí hablando del asno y del buey, porque no son de la misma naturaleza, son diferentes. Pero cuando hablamos de dos bueyes, aunque sea uno joven y el otro sea el más viejo, son dos bueyes, son de la misma naturaleza. De hecho, naturalmente, el hombre lo ha practicado, lo ha hecho en el caso de cruzar ciertos animales, y que en la Biblia eso está prohibido, el cruzar esos animales. Pero cuando vamos a la aplicación espiritual, nos encontramos que yugo desigual está refiriéndose a los no creyentes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos esenciales que marcaron en la historia bíblica lo que puede suceder y puede acontecer cuando hay un yugo desigual o una unión desigual. Cuando hay una unión desigual, se pueden generar ciertas cosas que van a traer consecuencias. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 11. Desde el verso 1, mire lo que la Escritura dice, y estamos hablando de uno de los hombres más sabios que pasó por esta tierra, que se llama Salomón. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ya empezamos mal, la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, oiga bien, y aquí va la razón por la cual el Señor dice que no debes unirte en un yugo desigual. Aquí va la razón. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Esa es la razón por la cual el Señor manda no unirse en yugo desigual. ¿Por qué? Porque van a desviar el corazón. Sigue diciendo aquí la Escritura: a estas pues se juntó Salomón con amor, y dice que tuvo 700 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué hicieron las mujeres? Desviaron el corazón. ¿Pero por qué desviaron el corazón de él? El principio era que cada una de estas mujeres adoraban a dioses paganos.
adoraban a otro Dios que no era el Dios de Israel. Aunado a eso, sabemos todas las mujeres que él tuvo, y que también la Escritura habla acerca de eso, que cuando el hombre se deja llevar por diferentes tipos de mujeres, su corazón se desvía. Así que en este aspecto nos damos cuenta que Salomón primero se metió con la hija de Faraón. ¿Cuántos dioses habían en Egipto? 10 plagas envió el Señor sobre Egipto. Entre ellas, 9 fueron dirigidas a dioses paganos de Egipto. Ahora imagínense, cada mujer venía con su creencia, y el rey Salomón consentía esas cosas. Y no solamente consintió, sino que también les hizo altares a muchas de ellas. Esta gente adoraban al piojo, adoraban la rana, adoraban el río Nilo, al cocodrilo. Lo segundo que podemos ver aquí es que habla de las moabitas. ¿De dónde salieron las mujeres moabitas? Del incesto que hubo entre la relación íntima de Lot con sus hijas. De ahí sale Moab, y no solamente Moab, sino que también sale Amón. Salieron las amonitas y salieron las moabitas. Dos tipos de descendencia que vienen de un incesto, relación entre padre e hija, y que esto traía una degradación en lo que era la parte de la sexualidad, es decir, inmoralidad. Y que cuando vamos a las Sagradas Escrituras, casi siempre la parte de la idolatría estaba mezclada y relacionada, bien vinculada con la parte de la inmoralidad. Algunos estudiosos enseñan que cuando el pueblo de Israel pasó el mar y que decidió pedir que le hicieran un becerro de oro, algunos estudiosos enseñan que cuando Moisés estaba ya en la presencia del Señor, que Dios le habló y le estaba dando los mandamientos, el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Mientras adoraba el becerro de oro, no era simplemente una fiesta o una adoración al muñeco, sino que también se sajaban la piel, se cortaban, porque según las creencias de ellos es que los dioses exigían sangre para ellos poder manifestarse. Y no solamente eso, sino que otros indican que mientras estaban haciendo el llamado a sus dioses, practicaban orgías, hablando de la inmoralidad, para tratar de llamar a sus dioses. Así que ahí no solamente había una vela, por decir algo, encendida, aquel becerro de oro. No, habían otras cosas más, otras prácticas más. Así que Salomón se mete también con las moabitas y las amonitas. Y esto tiene que ver con una relación ilícita, y tiene que ver con la inmoralidad que ellos pudieran transmitirle a Salomón. Y que el tipo no era muy manso tampoco. Y luego habla de las edomitas, las de Edom. Cuando hablamos de Edom, estamos hablando de una descendencia que tenía que ver con ciertos parámetros y que tenía cierta relación también con las moabitas y los amonitas, de manera que todos ellos tenían sus prácticas. Oiga bien, las de Moab tenían varios dioses, las moabitas,
Adoraban a Astor, dios de la fertilidad. Yo no sé si alguien entiende esa área. Cuando hablamos del dios de la fertilidad, casi siempre habla acerca de lo que es la sexualidad. Adoraban a Quemos, dios de la guerra, y que ellos vivían también de la guerra, y que dentro de lo que era la planificación de la guerra, ellos no solamente iban a la guerra, tomaban el botín, sino que también agarraban a las mujeres y las violaban. Esa es la razón por la cual la Biblia habla de que una mujer iba a matar a Usa. Me olvido el nombre de este hombre. Era porque este hombre iba a la guerra y cada vez el botín de la guerra era violar a las mujeres. La mujer que le puso la estaca en la sien. A él, pero el hombre. Císara, gracias. Porque Císara y su pueblo, su ejército, cada vez que iban a la guerra, en el botín que tomaban las mujeres las violaban. ¿Ve? Y es por eso que Dios permitió que una mujer fuera el que lo asesinara, lo matara, porque eso era la práctica de ellos. Así que el Dios que era adorado por estas personas de las moabitas representaba el Dios de la guerra, y que también tenía que ver y tenía cierta relación con la inmoralidad, con la violación a las mujeres. También adoraban al Dios Baal Peor. Baal indica el Señor de las aberturas. ¿Cuántos se acuerdan de número 23, creo que es, donde el profeta Balaam trata de maldecir al pueblo de Israel? Pero como no pudo maldecirlo, como no pudo traer maldición sobre ellos, le da el consejo a Balac, rey de Moab, para que envíe varias mujeres al pueblo y que hagan pecar al pueblo. Y esto fue lo que abrió la abertura, la brecha, para que la maldición entrara. ¿Me está siguiendo? ¿Qué hizo el rey de Moab? Envió las mujeres, las moabitas, para hacer que el pueblo de Israel pecara delante de Dios. Y no solamente en idolatría, sino también en inmoralidad. Tanto así que en un día dice la escritura que murieron 23,000 personas. Tuvo que levantarse un hombre de Israel y matar a una pareja que estaba en pleno acto íntimo. Los atravesó con una lanza, y dice que cuando los atravesó con la lanza se acabó la mortandad. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres entraron y los hombres comenzaron a practicar la inmoralidad y la adoración a sus dioses, porque no solamente era la inmoralidad, sino que también la adoración a los dioses, esto despierta la ira de Dios, y Dios trae una muerte sobre el pueblo de Israel. 23,000 cayeron en un día. Nada había acontecido hasta que esto entró en Israel. Y por eso se le llama Baal Peor, Baal abertura o brecha. Fue la brecha que se abrió. Baal entró, y a lo que entró la adoración a Baal se abrió una brecha, y fue por donde la maldición entró. Así que los moabitas también adoraban a Baal Peor. Adoraban a Chemos. Chemos significa el destructor, el juzgador, o el Dios, oiga bien, el Dios pez. No sé si lo que es la parte de la marisquería le llama la atención en cuanto a lo que usan. ¿Para qué? Para la sexualidad. De manera que esta gente adoraban estos dioses, las moabitas, y que cuando se meten con Salomón, Salomón le edifica un altar, les permite que ellas adoren a sus dioses. Y no solamente eso, sino que más abajo dice que Salomón terminó adorando a los dioses de ellas. ¿Me está siguiendo?
en el verso 3 nos dice que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Dice el verso 5, el verso 4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos. La palabra inclinar allí nos indica doblar, usar en gran variedad de aplicaciones, e indica adherirse, doblarse e inclinarse, de manera que las mujeres que él tuvo, dice que inclinaron su corazón tras los dioses ajenos. Influenciaron en la vida de Salomón hasta el punto de llevarlo a adorar a sus dioses, no solamente a que ellas fueran sus mujeres, a acostarse con ellas, sino que también lo llevaron a adorar a sus dioses. De hecho, algunos dioses demandaban que presentaran como ofrenda a sus hijos el quemos. Algunos ofrecían sacrificio de sus propios hijos. Y Salomón llegó al punto de inclinarse, de adorar a los dioses de ellas. Mire hasta dónde llegó la influencia. Y es ahí donde Dios dice: y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque aunque David llegó a fallar, aunque David llegó a pecar, se mantuvo siempre en la adoración y en la consagración hacia su Dios. No se desvió. Verso 5: porque Salomón siguió también a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo, oiga bien, verso 8: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Miren lo que dice la escritura, que así hizo Salomón a todas sus mujeres. Es decir, que cada una de ellas llegaba con su ídolo y él le hacía un altar. Llegaba, presentaba a su ídolo y él le hacía un altar, sin importarle lo que Dios le había hablado. Primero le había dicho que no debía unirse con mujeres extranjeras, mujeres de otro país, que no tuvieran que ver con el pueblo de Israel, mujeres gentiles. Y aparte de eso, cumple o se deja guiar también para adorar a los dioses de ellas. Es ahí donde está el problema. Que es más fácil que alguien estando abajo jale al que está arriba y lo baje para allá, que el que está arriba pueda subir al que está abajo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pecar es más fácil que vivir en santidad. Hacer las cosas como bien venga es más fácil que guardarse para Dios. Y que casi siempre, cuando hay estas situaciones, casi siempre es más fácil irse para el mundo que quedarse en el Señor. Hay mujeres que han tenido, que después que se casan con una persona inconversa, se han casado, y después que se han casado han tenido que acompañar y que al marido a la fiesta para cuidarlo, porque si no se le presenta otra. Ahora el que está casado, el que está arreglado. Y ahí no hay
retroceso, ahí tiene que llevar ese barco hasta el final. Pero si usted todavía está soltero, está soltera, mire bien qué va a hacer. Nadie alaba, vale. Hermanos, estamos hablando no de cualquiera, estamos hablando de Salomón. Le voy a leer unos versos que están más abajo para que usted pueda ampliárselo un poquito más el conocimiento, ¿no? En el verso 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. ¿Qué hizo? Se apartó del Señor. Oiga bien, Dios de Israel, que le había, ¿cuántos están leyendo conmigo? Dice que le había aparecido 2 veces. Dice que el Señor se enojó contra Salomón porque se había apartado su corazón del Señor. Y no solamente se había apartado su corazón del Señor, dice que el Señor se le había aparecido 2 veces. Aquí podemos ver un principio grandioso que si usted lo toma, hermano, usted va a mantenerse en la línea siempre. Y es este: por muy espiritual que seamos, por mucha palabra que tengamos en la mente y en el corazón, por mucha revelación que tengamos, por mucho tiempo de oración que tengamos en la vida diaria, no podemos fiarnos de nuestra propia prudencia. No podemos confiar, no, es que eso no me va a hacer efecto a mí, no te va a hacer efecto a ti. Ahí es donde salen los supes espirituales. Porque la Biblia dice que cuando el sabio ve el mal, ¿qué hace? Cuando el sabio ve el mal, está viendo el mal, se aparta. Pero Salomón, ¿cuántos saben que el Señor se le apareció a Salomón y le dio sabiduría? Pero en este aspecto no actuó sabiamente, se dejó guiar por su carnalidad, por su deseo de la carne. Se dejó llevar por eso. En vez de usar la sabiduría que usó para defender a aquella mujer y para guiar al pueblo de Israel, tenía que usar la sabiduría también con las mujeres. Y hoy del otro lado viceversa, las mujeres también tienen que usar la sabiduría con los varones que se le pueden acercar. Ni se me hace reír. Entonces no podemos darnos las de espiritual. No, yo soy espiritual, yo me lo voy a ganar para el Señor, yo me la voy a ganar para el Señor. ¿Quién dijo eso? Si el hombre más sabio, que era Salomón, el más sabio después de Jesús, que pasó por el planeta Tierra, se desvió su corazón y se apartó del Señor. Para que eso no acontezca, tendrías que tener más sabiduría que Salomón. Aló, está aquí todavía. ¿Sabe por qué me río? Porque cuando le dije el título a un hermano, se puso la mano en la cabeza. Estas cosas son serias. Da risa, pero son serias. Y dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Algunos estudiosos dicen que Salomón estuvo a puntico de que el diablo se lo llevara.
¿Por qué? Por no obedecer el mandamiento de Dios. Y óigame, eso es el decir Pablo, no os unáis en yugo desigual, no es algo voluntario, aunque es voluntario en cierta parte. Es una ordenanza de parte de Dios. Porque cuando hablamos de desigual es igual, no es igual. Así que dice que esto aconteció por causa de haberse unido con yugos desiguales. Desiguales. Ahora, mire lo que Pablo dice allí en Primera de Corintios. Vaya conmigo de nuevo allá. Segunda de Corintios capítulo 6. Verso, creo que el 15, o en el mismo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O no dice la Escritura, andarán dos juntos si no están de acuerdo? Miren lo que dice aquí, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Los ejemplos que Pablo está utilizando aquí son totalmente antagónicos. La justicia y la injusticia son antagónicas. La luz y las tinieblas son antagónicas. Dios y el diablo son antagónicos. Por eso dice, ¿qué compañerismo tienen estas cosas? En otras palabras, no hay ningún compañerismo. No lo va a haber. Y es por eso que vemos la reacción de Salomón y las consecuencias en cuanto a la mala decisión. ¿Por qué? Porque se unieron en yugos desiguales. Así se llama esta enseñanza. Yugos desiguales. Que por mucho que uno pinte la cosa, por muy bonito que uno trate de hacerlo, por muy bien que trate de aparentarlo, la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice es porque Dios tiene la razón y sabe por qué lo dice. Cuando alguien trata de unirse a un yugo desigual, gloria a Dios, cuando alguien trata de unirse a un yugo desigual, está diciendo, Dios no tiene la razón y yo tengo la razón. Y el problema es que en nuestras casas, nuestras iglesias, los hijos de la casa, y créame, como pastores, todo pastor quiere que sus miembros se casen, que sus miembros lleguen a tener una familia, que les vaya bien, que el Señor les bendiga. Todo eso está dentro del deseo pastoral, pero que las cosas se hagan bien. Pero también sabemos que cuando alguien está violando un principio, por mucho que queramos, por mucho que deseemos, y óigame bien, y hasta podemos orar y bendecir entre comillas a esa pareja, pero si hay un yugo desigual, lamentablemente esa oración no tiene efecto. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico que se está rompiendo. Hago la salvedad, si usted está casado y su esposo o su esposa es inconverso, no vaya a salir de acá diciendo, el pastor dijo esto y dijo lo otro. No, usted ahora tiene que llevar ese barco hasta el final. Tiene que orar por su marido, tiene que orar por su esposa, clamar a Dios, pagar el precio para que esa persona también llegue a los pies del Señor. Pero aquí voy con la otra parte. Si usted está soltero, si usted está soltera, todavía no se ha casado, óigame bien, mire bien en quién va a poner los ojos y con quién se va a casar.
Hay yugos desiguales hasta en la parte financiera. Y aquí esto hay que prestarle mucha atención. Porque si la muchacha viene de una familia que financieramente es alta y el muchacho viene de una familia que financieramente no es alta, la muchacha tendría que tener suficiente humildad para sujetarse y adaptarse a lo que el hombre que va a ser el esposo, el novio que va a ser el esposo, pueda sostener. Y para eso la muchacha tendría que tener muchísima humildad. Porque si no, entonces la muchacha es la que va a llevar los pantalones en la casa. La muchacha es la que va a decir que lo que hay que hacer en la casa. Y el muchacho va a ser el cachifo de la casa. En una ocasión, una joven misionera fue invitada por un varón de Dios, predicador también, a una cena y a un compartir. Ella fue, asistió, conversaron, hablaron, comieron. Y esto es historia de la vida real. Luego el joven volvió a invitar a la hermana a salir y la hermana le dijo: ya va, aquí hay algunas cosas que hay que ponerlas en la mesa. Y le dijo, la primera pregunta, como ella amaba el campo misionero de ir a predicar a diferentes lugares, les preguntó y le dijo: en cuanto a lo que es el área del trabajo en el Señor, ¿amas, te apasiona el trabajo misionero? Le pregunta la muchacha al muchacho, y el muchacho le dice que a él no le gustaba el trabajo misionero, que él se inclinaba por otro de los ministerios. ¿Y sabe qué dijo la hermana? Bueno, entonces no podemos volver a salir, no podemos volver a conversar, porque yo estoy definida en el trabajo misionero. Y esta misma persona cuenta que a los años la muchacha se casó con un misionero y los dos estaban haciendo el trabajo misionero. ¿Por qué? Porque ella determinó casarse con un yugo igual. Ella estaba pensando en lo que Dios había puesto en ella. Y sabía que si se casaba con otra persona, por ejemplo, con un pastor, aunque era un pastor, iba a tener que estar definida a quedarse en un lugar. Pero el misionero no está en un lugar, el misionero sale a hacer la labor afuera. Entonces, hasta en eso hay que prestar atención. Porque podrías caer en un yugo desigual. Y aquí voy con otro. Las edades. Las edades son importantes. ¿Por qué? Porque la persona puede pensar, bueno, ahorita tranquilo, todo va a funcionar, todo camina bien, pero no, eso no es así. El problema es cuando vienen los años. ¿Y cuántos saben que los años no perdonan a nadie? Nadie, a nadie. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque para el área de lo que es la parte de la salud y la parte de la intimidad, es recomendable que los dos vayan a la misma par. Hay ciertas diferencias, pero no muy largas, porque si no, eso también va a causar problemas el día de mañana. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Imagínense que una mujer trate de casarse con un hombre que tiene menos edad que ella. Y hay diferencias, he visto diferencias de 20, de 30 años de diferencia. Y aún de 10.
Y aún de 10 años de diferencia, he visto cómo a los años se despierta el celo, porque comienzan a verse que no tienen la capacidad que debían tener años anteriores. ¿Aló? ¿Está aquí? Así que vamos a tratar de ir de acuerdo a las edades. No nos vamos ni muy arriba ni muy abajo. O mejor dicho, los solteros no se vayan ni muy arriba ni muy abajo, porque ya yo estoy seguro. A eso hay que prestarle atención. Médicamente, vamos a hablar un poquito médicamente. A la mujer, cuando llega a cierta edad, le da la, ¿cómo se llama eso? Menopausia. En caso de algunas mujeres, imagínense que le han tenido que sacar todo. Los médicos dicen que la mujer deja de lubricar. Y los que son entendidos saben a qué me estoy refiriendo. La lubricación es la preparación de las partes íntimas para lo que es la intimidad, y que esto no cause dolor a la persona, en el caso de la mujer. Ahora el hombre, a medida que van pasando los años, no va a responder igual. Y cuando hay mucha diferencia, entonces el hombre deja de responder y la mujer todavía le queda camino por recorrer. Entonces, todas estas cosas hay que prestarle atención. Sí va a haber una diferencia, claro que sí, pero no muy ancha, no muy grande, para que no se convierta en un yugo desigual el día de mañana. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Dice que concordancia tiene Cristo y Belial. Está hablando de Jesús y el diablo. ¿Qué concordancia tiene? No hay ningún acuerdo. Veamos otro ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 1. O mejor dicho, verso 29, para resumirlo un poco. Me quedan 15 minutos, en 15 minutos tengo que soltarle esto. Dice: comenzó a reinar Acá, hijo de Onri. Estamos hablando de Acá. Comenzó a reinar sobre Israel. Oiga bien, era rey de Israel, un judío, un israelita. Comenzó a reinar Acá, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acá, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acá, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Oiga bien, más que todos los reyes o todos los que reinaron antes de él. Verso 31, ¿cuántos están ahí conmigo? Aquí dice la razón: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabob. Y oiga bien, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. E hizo también Acá una imagen de acera, haciendo así Acá más que todos los reyes que reinaron ante él, para provocar la ira del Señor o de Jehová. ¿Qué dice la Escritura? Que tomó por ligera cosa seguir los pecados de Jeroboam, pero también casarse con Jezabel. Y así pasa en muchas ocasiones.
que se toman ciertas cosas que la Biblia enseña que no debemos hacer como algo ligero, como algo ligero. Él tomó como algo ligero, tranquilo, yo me caso con Jezabel, hago esos muñequitos allá y no hay problema. Hermano, es mejor meterse en problemas con el diablo, con quien sea, pero menos con Dios. Porque cuando nos metemos en problemas con Dios, ¿a dónde nos vamos a esconder? Si vamos para el cielo, ahí está Él. Si estamos en la tierra, ahí está Él. Si vamos para el infierno, ahí está Él. Si vamos al mar, ahí está Él. Donde sea que nos metamos. Por eso Jonás, cuando se metió en problemas con Dios, ¿para dónde se iba a esconder? ¿A dónde se iba a meter? Así que dice que le fue ligera cosa seguir ¿en qué? En los pecados de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Edificó altar donde puso 2 becerros de oro para que el pueblo de Israel lo adorara. Y lo segundo que hizo fue casarse con Jezabel. Tenía orden de no casarse con mujer que no fuera de su pueblo. Aquí comenzaron los problemas. ¿Cuántas cosas hizo él? ¿Cuántas cosas no practicó él por causa de la influencia que tenía Jezabel? Y que hoy en día todavía seguimos aprendiendo de lo que es Jezabel, su movimiento y la forma como opera. ¿Pero por qué? ¿Sabe cuándo se manifiesta Jezabel? Cuando hay un acá que la deja hacer lo que quiera. Y Jezabel no solamente se mueve ese espíritu en mujeres, sino que también en hombres, porque hay hombres que también controlan, dominan y manipulan. Pero en este caso, hablando de ello, y podemos ponerlo de las dos maneras, de las dos formas, viceversa, aquí podemos ver que acá se dejó manipular por Jezabel e hizo lo malo delante del Señor, más que todos los reyes que habían pasado. Pero qué tal si hubiera tenido una mujer al lado que ame a Dios y que cada vez que su corazón quisiera desviarse le hubiera dicho: hey, por ahí no es la cosa, es por aquí, es el Señor que tienes que honrar, es al Señor que tienes que seguir, es al Señor que tienes que obedecer. Pero como se casó en yugo desigual, él no solamente se casó con ella, le hizo altares a Jezabel para que adorara a sus dioses. ¿Me está siguiendo? El tercer ejemplo, usted lo conoce muy bien, la historia de Sansón con Dalila. Esta es la historia más tonta que yo veo en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el tipo sabía que esta mujer Dalila estaba buscando la manera de matarlo, de dañarlo, y sin embargo el tonto seguía ahí. ¿Quién duerme con una persona que sabe que está buscando la forma de matarlo o de matarla y se queda durmiendo tranquilo? El tonto de Sansón. Sí, lo acosaba para preguntarle dónde estaba su fuerza, cuáles eran las intenciones. ¿No sabía él? Sansón, los filisteos delante de ti. Y era mentira, me engañaste otra vez. O sea que le estaba echando los filisteos de manera tranquila y el tonto todavía estaba ahí creyendo. Pero el asunto estaba, ¿por qué? Porque se buscó una filistea. ¿Qué le dijeron los padres a Sansón? ¿No hay mujeres en Israel para que vayas y busques una de allá? Ahora digo yo como pastor de la casa, ¿será que no hay varones o no hay damas aquí en la iglesia? Y no hay damas en toda la iglesia de Cristo y varones en toda la iglesia de Cristo para que busquemos unirnos con los impíos. Y esto parece fuerte, pero es lo que dice la Biblia.
Así que soltero, vea bien con quién se va a casar, mire bien. A ellos no les fue bien. ¿Me está siguiendo? Deuteronomio capítulo 7. Y ya llevo más de 3 citas bíblicas. Y la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero por si queda duda, le voy a dar otros versos más. Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Mire cómo le dice Dios al pueblo de Israel. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, oiga bien, ni tendrás de ellas misericordia. Estamos hablando de esos tiempos allá, ¿no? Que era la guerra física. Ahora no es así. Y no te emparentarás, oiga bien, con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Verso 4. ¿Cuántos están leyendo conmigo? Aquí está la razón, el por qué, la razón. Dios dice, es por esto, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a los dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Qué está diciendo Dios? Dios le dice, cuando ustedes entren a la tierra prometida, hayan desalojado a las 7 naciones que son mayores que tú. Una vez que hayas entrado allí y los hayas desalojado, no te vas a emparentar con ellos. No les vas a dar a tus hijos a ellos, ni tampoco a tus hijas. ¿Por qué? Porque ellos van a desviar su corazón en pos de mí para adorar a sus dioses ajenos. La mayoría de la gente que se, oh Dios, la mayoría de la gente que se une en yugo desigual con una persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no ama las cosas de Dios, terminan en la misma condición que esa persona. Y es en esto donde tenemos que usar la sabiduría. No nos creamos más sabios que Dios ni Salomón. Yo aguanto, yo puedo estar ahí, yo soy espiritual. No, eso no es así. La escritura es infalible. ¿Qué indica que es infalible? Que no falla, no se equivoca. Es como decían los abuelos en los tiempos antiguos, eso es como darle un tiro al piso. ¿Quién pela el piso? Nadie. Lo que dice la Biblia es como darle un tiro al piso. Va a suceder como dice ahí. ¿Por qué dice la escritura que no debemos dar nuestros hijos a ellos? ¿Por qué? Porque servirán a los dioses ajenos, los desviarán. Gloria a Dios por aquellas mujeres que conquistaron y lograron la victoria, aquellos hombres que lograron la victoria para que su cónyuge se convierta. Gloria a Dios por eso. Pero los que están solteros hay que prevenirlo. Porque aquí no es cuestión de sentimiento vallenato, es que sí me agrada a ella, sí es lindo el muchacho. Eso no tiene que ver con eso. Después no vaya a estar mandando a cantar.
Porque hay gente que se enamora de los talentos, se enamora de ciertas cosas y entonces después, como le pasó a uno, que se enamoró del canto de la mujer y la muchacha cantaba hermosísimo y después que se casó la primera noche, pasó la noche, a lo que se despertó le dijo: mija, canta, canta, mija. Eso sucedió. El asunto aquí no es por eso. Uno, principalmente, la voluntad de Dios envuelta. Y la voluntad de Dios está envuelta en su palabra. Si queremos dar en el blanco, tenemos que dejarnos guiar por la voluntad de Dios, por la voluntad del Señor. Amós capítulo 3, verso 3, ya estoy aterrizando. Dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Imagínense, unos jalando a la oración y otros jalando para otra parte. Uno jalando a la iglesia y la otra jalando para el otro lado. Uno jalando para una fiesta y la otra jalando para otro lado. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Jamás. Tienen que haber un acuerdo. Amós capítulo 3, verso 3. Así que tenemos que estar de acuerdo. De hecho, aún en los noviazgos hay temas que hay que hablarse, preguntarse. Por ejemplo, son de otras congregaciones, uno de acá y otro de otra congregación. El tema de dónde se van a congregar deben hablarlo de una vez antes de casarse. ¿Por qué? Porque entonces después viene el problema en el matrimonio. No se habló el tema y comienzan a debatir dónde se van a congregar. Ese tema hay que hablarlo aún en el noviazgo. Y no lo digo porque tenga que venirse para acá. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder hablar y aclarar las cosas antes de llegar a un pacto matrimonial. Llegar a un acuerdo entre los dos. Bueno, después que nos casemos vamos a congregarnos aquí. Ok, se van a congregar ahí o en otra iglesia, donde ellos definan, pero deben hablarlo antes de casarse. ¿Dónde van a vivir? También hay que hablarlo. No, mamita, vas a vivir en la casa de tu suegra. No, yo no quiero vivir con la suegra. Gracias a Dios que a muchos nos ha salido la suegra bien buena, pero hay otros que no les ha salido bien. Ese tema también hay que hablarlo antes de llegar al pacto matrimonial. Porque después vienen las situaciones, vienen los problemas. Así que deben haber acuerdos antes de llegar al pacto matrimonial. Deben tocarse ciertos temas para poder llevar una relación correcta delante de Dios y sin problema. 1 Corintios capítulo 5, verso 9 dice que no debemos, o la persona no debe juntarse con los fornicarios. Y ahí está hablando de lo que es relaciones amistosas. Dice que el que anda con cojo hace un amigo, anda con el otro amigo, y el otro amigo es fornicario, le gusta andar con mujeres. ¿Qué le va a estar invitando? ¿Qué le va a decir? Vamos por ahí, te voy a pichar una, tengo una por allá y te voy a pichar otra voz. Uno es así, no hablan así. Así que hablan, porque la mayoría de nosotros salimos de ese mundo y los amigos dicen de todas esas cosas. Así que dice que aún las amistades, por eso dice la Escritura que una amistad y las malas, en cuanto a eso, las malas conversaciones pueden corromper, dañar las buenas costumbres que pueda tener un hijo o una hija o una persona. Las malas conversaciones.
¿Cuántas personas han perdido la vida por una mala conversación? Imagínense, escuché, no sé si será cierto, pero es muy posible que uno de los muchachos que vino a lo que fue la extorsión acá al municipio, frente a la farmacia, que usted sabe, el muchacho había acabado de llegar de Colombia a la parte de acá de La Guajira, y cuando llegó por allá el otro muchacho lo invitó para hacer eso. Y fue el día que perdieron la vida los dos. Imagínense. Proverbios capítulo 13, verso 20. Dice que el que anda con sabio, sabio se hace. A diferencia de ese proverbio secular, el que anda con cojo, al año coge y aún las mañas se le pega. Oiga usted todo el tiempo a una persona gagueando. Manténgase con una persona que gaguea. Sí, manténgase para arriba y para abajo para que vea que cuando usted venga a abrir los ojos está hablando igualito, está gagueando. Y voy a cerrar con este verso que está acá en 1 Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, verso 39. Dice de la siguiente manera: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Que está diciendo que la mujer que está casada, por supuesto con un hombre, está ligado a ese hombre mientras él vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Por supuesto, utilizando la sabiduría y la dirección de Dios. Y miren lo que dice aquí, esta otra parte que me llamó la atención: con tal que sea en el Señor. Pablo está hablando del matrimonio. Dice que si una mujer está ligada con un hombre en pacto matrimonial, y viceversa, si el hombre está ligado a una mujer y está ligado en ese pacto, se mantiene allí mientras los dos estén vivos. Cuando uno de los dos fallece, dice que la otra persona está libre de casarse. ¿Por qué? Porque el pacto se rompe en ese aspecto cuando la persona muera, hasta que la muerte lo separe. En el momento que alguno de los dos fallece, se abre la puerta para que la persona, si quiere, desea, pueda casarse con otra persona. Pero dice Pablo, con tal que sea en el Señor, debe casarse con quien quiera, con quien desea, por supuesto, porque al hombre tiene que agradarle a la mujer y a la mujer tiene que agradarle al hombre. Debe ser un agrado, no puede casarse sin que le agrade. Pero dice Pablo, con tal que sea en el Señor. ¿Qué está diciendo la recomendación de Pablo? Si te vas a casar, debes mirar que sea en el Señor. Que sea en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo haces en el Señor, tienes menos probabilidades de que el matrimonio se venga abajo. Si todavía todo el que ha estado casado en el Señor ha tenido que pelear en muchas ocasiones, resolver problemas, diferencias y aplicar la sabiduría de Dios. Imagínense sin la sabiduría de Dios ahí. Cuando Dios dice que la mujer sabia edifica la casa, necesita la sabiduría para mantener el hogar. El hombre le dice, Pedro, vivan con ella. Le dice, maridos, vivan con ella sabiamente. Les manda a los dos a tener la sabiduría. ¿Y qué sabiduría? La aplicación correcta
del conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Y por eso dice la Biblia: el que anda con sabio, sabio se hace. Si usted obedece la sabiduría del cielo, entonces será sabio. Amén. ¿Entendió el mensaje? Ya sabe, no me venga por acá que yo lo vaya a casar con alguien inconverso, o una persona inconversa, una mujer inconversa. Pastores, que le hablo a las de las iglesias y no me hacen caso. Bueno, buscar en otra iglesia. El de Eunice yo se lo tenía por ahí, pero ya no quiso, chico. Bromas mías, siempre le he echado broma a ella con alguien que venía por ahí, pero ella nada que quiso con el tipo. Cierre sus ojos ahí donde está. Incline su rostro y hable con Dios. Medite en la palabra del Señor. La palabra de Dios siempre viene para instruirnos, no viene para condenarnos a ninguno, sino que viene para instruirnos. Señor, yo te doy gracias por la palabra que has puesto en nuestros corazones para hablarla, y que el domingo anterior tocamos algunas cosas de esto, y que hoy pudimos profundizar un poco más, Señor, acerca de ello. Lo que no haya quedado claro, Señor, clarifícalo, trae luz espiritual. Lo que no se haya entendido bien, Señor, te pido que seas tú aclarándolo, haciéndolo entender, oh Dios. Gracias, Señor, porque sabemos cuáles son tus razones. Y tu propósito es que tanto el hombre como la mujer puedan amarte a ti, Señor. Y que los dos puedan vivir para ti, para poder caminar hacia el mismo rumbo, Señor. Como lo dice la Escritura, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Que si es tú, Señor, la palabra ha sido expuesta, no es una imposición, sino que es el consejo tuyo dado, Dios, a través de las Sagradas Escrituras. Que seas tú tratando con cada uno de ellos y direccionándoles a cada uno de ellos, Señor. Los solteros, las solteras, a cada uno de ellos, Dios, para que puedan dar en el blanco, que puedan tomar decisiones correctas, decisiones de acuerdo a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque sabemos y entendemos que tu intención es bendecir el hogar y la familia, es bendecir el matrimonio, es bendecir a cada uno de tus hijos, Señor. Y tú lo que quieres es que nos vaya bien. Por eso Deuteronomio 28 dice: el que me oye estas palabras y las hace, si oyeres hoy mi voz, dice, no endurezcas tu corazón. Y que cuando habla de obedecer la palabra del Señor, dice, vendrán todas estas bendiciones sobre ti. Serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serás bendito en tu casa, serás bendito en el matrimonio, en la familia, bendito en los negocios. El fruto de tu tierra será bendito, el fruto de tus ganados serán benditos, Señor. Esa es tu intención, bendecir a las familias de la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, permite que la palabra de Dios sea iluminada en el alma y que podamos entenderla muy claramente, Señor. Visualizarla bien.
en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque creemos, Señor, que tu palabra es esa buena semilla que ha caído en la buena tierra que es nuestros corazones. Y aunque a veces hay cosas que nos duelen y nos golpean y parecieran que fueran muy duros, Señor, preferimos obedecerte a ti porque sabemos que es tu bendición la que enriquece. Es tu bendición la que no añade tristeza con ella. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papaito. En tu nombre te agradecemos por ello. Bendigo los hogares, bendigo las familias, bendigo los matrimonios, Señor. Que tu propósito se cumpla en cada pareja, Dios. Y aún de los jóvenes, direcciónales para tomar decisiones correctas. Aún de las personas ya maduras, Señor, pero que están solteros y solteras, direcciónalos para que puedan tomar decisiones correctas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, papaito. En el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue orando allí donde está, yo quiero invitar a los amigos que hoy puedan estar visitándonos. Aquellas amigas, personas que no han recibido a Cristo Jesús. Si usted está aquí hoy, tiene una oportunidad de poder permitir que Jesús entre en su corazón. Y si todavía no ha tenido esa experiencia especial y maravillosa, hoy le invitamos a que usted pueda entregarle su corazón a Jesús. Que usted pueda ceder su corazón a Dios hoy y permitirle que Él entre en su vida. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregarle su corazón a Jesús? De los que nos están viendo a través de las redes y nos están escuchando en las casas, allí donde te encuentras, también puedes invitar a Jesús a entrar en tu corazón. Repite conmigo estas palabras desde lo más profundo de tu corazón, con toda sinceridad, y di: Señor, hoy te pido que perdones mis pecados y me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, por perdonar hoy mis pecados y limpiarme con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así nos despedimos de